Yo creo que vivimos en el marco de lo que llamaríamos un contrato social, ¿no? Todos somos, los seres humanos, el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Tendemos a vivir todos juntos, ¿no? Con otros seres humanos. Para poder vivir en paz y en libertad, que son, digamos, las dos condiciones básicas de la convivencia de los seres humanos, es necesario que nos dotemos de reglas que nos permitan vivir en paz y en libertad. Cuando nos dotamos de esas reglas, bueno, hoy, en el año 2023, y desde hace algún centenar de años, no mucho más de un centenar, vivimos una cosa que se llama el Estado. El Estado. Nosotros vivimos en un Estado que se llama España. Y ese Estado, teóricamente, está para arbitrar las normas que nos permitan vivir en paz y en libertad, convivir y no acabar matándonos, ¿no? Como en una sociedad donde no existieran reglas y donde uno conculque tranquilamente la libertad del otro, la propiedad del otro, la paz del otro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo hoy y cada día más? Y ya con este gobierno eso se ha incrementado exponencialmente. La realidad es que cada vez más el Estado es, digamos, el instrumento que están utilizando determinadas minorías poderosas para conculcar, para aplastar los derechos y las libertades fundamentales de la mayor parte de la gente. Es decir, muchas de las leyes que se están que se están aprobando, son leyes que van directamente al corazón de los derechos y de las libertades fundamentales de las personas. Yo puedo entender que alguien diga, bueno, en el tema del aborto, que lo hemos hablado muchas veces, bueno, yo quiero que el aborto, poder abortar. Estupendo, muy bien. No vamos a poder evitar que una mujer aborte. Es muy complicado, es decir, no tendría mucho sentido, pero sí voy a poder evitar tener que pagar yo su aborto, como está ocurriendo. ¿Qué razón hay para que a mí me imponga el Estado que yo pague el aborto de una mujer? ¿Qué razón hay para que eso ocurra? Yo, evidentemente, no me van a obligar a abortar, pero me van a obligar a pagarlo, por ejemplo. ¿Qué razón hay para que el Estado me imponga que yo tenga que llevar a mis hijos a un determinado colegio? ¿Por qué el Estado puede prohibirme a mí que yo lleve a un colegio de educación diferenciada a mis hijos? ¿Por qué el Estado aplica los recursos de todos en favor de unos y en contra de los otros? Si usted quiere llevar a su hijo a un colegio público, genial, adelante, llévele usted a un colegio público. Pero si yo quiero llevar a mi hijo a un colegio privado o a un colegio concertado y además quiero que reciba determinada formación en temas, por ejemplo, morales, también podré hacerlo. Cuando construyes una sociedad en la que una parte impone a la otra condiciones que aplastan en la práctica sus derechos individuales y sus libertades, estamos forzando un conflicto social. Y llevamos años larvando un conflicto social profundo. Cuando tú estableces leyes que protegen la ocupación de las viviendas, es decir, desprotegen la propiedad individual, estás larvando un conflicto social, porque esos mismos que hacen leyes para proteger a los ocupas, por supuesto evitarán a toda costa que sea su vivienda la que sea ocupada, y, por supuesto, entendiendo que la propiedad privada puede tener una función social, también entenderán que su propio puesto de trabajo, si son funcionarios o si son tal, que es una parte de su propiedad privada, no sea ocupada. Es decir, yo creo que, sinceramente, que tenemos que hacer una nueva reflexión respecto a cómo convivimos y cuál es el pacto que vamos a hacer con el Estado. Es decir, no tiene ningún sentido que un inspector de Hacienda pueda entrar en nuestra casa a ver con quién comimos el 14 de septiembre del 69 para ver si ese ticket nos lo aceptan para ser desgravado y, sin embargo, no tengamos ninguna opción en decidir algo que es previo a que me registren mis gastos, que es en qué va a gastar usted ese dinero. No tiene ningún sentido en el año 2023 que la participación
política de los ciudadanos siga estando restringida a votar cada 4 años, cuando todos tenemos una identidad digital y podríamos votar muchas más cosas y que hubiera una democracia directa sobre los temas más relevantes y más importantes. No tiene ningún sentido que yo tenga que aceptar vivir en un estado donde un preservativo tiene un 10% de IVA y los pañales de los niños tienen el 21% de IVA. Pero como eso, podríamos estar media hora poniendo ejemplos de cómo hay una parte de la sociedad que impone su modo de vida a los otros. Oiga, déjeme tranquilo. Es decir, haga usted lo que quiera. ¿Quiere usted sus hijos en estos colegios y con esta, digamos, enseñanza moral? Hágalo. No voy a poder impedirlo. Es más, no quiero impedirlo. Allá usted. Es decir, usted sufrirá las consecuencias de eso. Pero no impida que yo ejercite mi libertad. Pues están aplastadas en este momento muchísimas libertades y derechos fundamentales de la gente. En Cataluña está aplastado el que una persona pueda llevar a sus hijos a aprender en español, a estudiar en español. Pero derechos básicos y fundamentales están aplastados y la sociedad permanece inerme, permanece callada.